Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 19 de septiembre de 2023. Un día que conviene que recordemos porque hoy hemos vivido algo que hasta ahora no había ocurrido nunca en la historia del Congreso de los Diputados. Es que por primera vez se ha aceptado que los diputados hablen tanto en español como en catalán, como en euskera, como en gallego. Y esto pues se ha producido ante el cabreo notable de los grupos de la derecha. Están enfadados por dos razones. La primera de ellas es más procedimental que de fondo, pero a mí me parece que tiene toda la razón del mundo la derecha. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trataba hoy era de discutir si se cambiaba el reglamento para que efectivamente se pudieran utilizar esas lenguas cooficiales. Por lo tanto, lo que yo creo que manda el sentido común es, bueno, primero discutimos si se modifica el reglamento. Cuando consigamos que se modifique el reglamento, cosa que va a ocurrir, seguro, porque hay 176 votos comprometidos con el uso de esas lenguas cooficiales, entonces ya procedemos a utilizar las lenguas oficiales. Primero se cambia el reglamento y después se acepta el nuevo reglamento. ¿Pero qué quería hacer el Partido Socialista? Que tenía mucha prisa por marcarse un queda bien y colgarse medallas delante de los independentistas. Pues decir, no, ¿sabe usted lo que le digo? Que ya incluso antes de modificar el reglamento, durante la tramitación de ese cambio reglamentario, ya vamos a habilitar la posibilidad de hablar en euskera, en catalán o en gallego. Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, no lo entendía. Evidentemente, el acuerdo de mesa que ustedes pretenden aplicar y sus propias disposiciones se apartan de la legislación vigente porque si no, no estaríamos aquí modificando el reglamento para cambiar la ley. Pero Francina Armengol, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, considera que la señora Gamarra y el sentido común no se sostienen. Como ustedes saben perfectamente, y cumpliendo el reglamento, no hay ninguna reconsideración que pueda parar los trámites de toma en consideración de esta proposición de ley. Por tanto, cumpliendo el reglamento, seguiríamos con el debate previsto. Esto requiere una aclaración para que ustedes entiendan muy bien qué es lo que decía Francina Armengol. Lo que decía el Partido Popular era, en base al argumento que le acabamos de escuchar a Cuca Gamarra, por lo tanto, mientras no se modifique el reglamento, vamos a suspender el uso del castellano, del catalán, etcétera. Y entonces suspendamos la toma en consideración, esperemos el informe de los letrados de la Cámara, esperemos a que todo se haga de acuerdo a la liturgia democrática. Y es donde Francina Armengol dice, mire usted, no hay ningún punto en el reglamento que diga que haya que posponer esta toma en consideración y por lo tanto lo hago como me dé la gana, que para eso soy la presidenta del Congreso de los Diputados. Se ha quedado más ancha que larga. Bueno, esta era la, digamos, protesta procedimental. El enfado del Partido Popular por el hecho de que se utilizara ya lo que todavía no estaba aceptado en el reglamento, que todavía es ahora, en el momento en que intervenía Cuca Gamarra, todavía no había sido cambiado. Y luego está el planteamiento de fondo. Es decir, ¿qué le molesta a mucha gente? A mucha gente incluso que no es de la derecha, porque yo les recuerdo que hace unos días dábamos la noticia de que un gran número de expresidentes del Congreso, de exministros y de exdiputados de todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, habían firmado un papel dirigido a Francina Armengol para que, por favor, no se utilizaran las lenguas cooficiales, que se utilizara el castellano, que es la lengua que todo el mundo entiende como elemento, digamos, de cohesión y de comunicación. Olvidémonos del particularismo y vayamos a lo que une a todos esos particularismos. Pero ya saben ustedes que el Partido Socialista no estaba por esa labor. Y no estaba por esa labor. ¿Por qué no estaba por esa labor? Ahora veremos por qué. El que ha manifestado, yo creo que de una manera más clara, la discrepancia de los grupos de la derecha por el hecho de que se esté utilizando estas lenguas con un fin que él considera torticero, ha sido Alberto Catalán Higueras, el representante de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso. Qué flaco favor se le hace a las lenguas cuando se les aparta del fin de ser una vía de comunicación y de contacto entre las propias personas. Señorías, una vez más, los grupos independentistas vuelven a utilizar la lengua no para unir, no para facilitar y mejorar la comunicación, no para mejorar también la interlocución entre los representantes del pueblo español, que somos los que estamos sentados en todos y cada uno de estos escaños y que tenemos una lengua común y oficial como es el castellano.
Bueno, pues insisto, ese es un argumento que han hecho suyo en ese papel, que antes les recordaba muchas personas que han estado en la vida política activa y además ocupando puestos de primera fila de todos los partidos políticos. Vuelvo a repetir, aquí no cabe encasillar que la oposición es solo de la derecha. Ha sido de la izquierda, incluso del Partido Socialista, antes de ayer, como ahora mismo veremos. Pero antes, ¿cuál ha sido la réplica del Partido Socialista a esta argumentación de don Alberto Catalán Higueras? Pues hoy ha ejercido de portavoz del Partido Socialista, del partido gobernante, José Ramón Besteiro, que es gallego y por lo tanto ha sido el primero. Esto también tiene su, en fin, digamos, valor testimonial, ¿no? Él podrá contarle a sus nietos: mirad, fui el primer diputado que fue capaz de hablar en un idioma que no fuera el castellano en el Congreso de los Diputados. ¿Para decir qué? Esto. Que la sede de la soberanía se exprese en todo su potencial lingüístico es un símbolo de unión. Sí, señorías, de unión en la diversidad. ¿Desde cuándo? Cabe preguntarle al señor Besteiro. Quiero decir, ¿desde cuándo piensa él lo que acaba de decir? ¿Desde cuándo el Partido Socialista entiende que el uso de esas lenguas es un signo de unidad? Porque, como bien recordaba Borja Semper, en el discurso que ha hecho esta mañana, en esa toma en consideración del cambio del reglamento del Congreso de los Diputados, insisto, hasta antes de ayer el Partido Socialista votaba en contra. Solo tiene una explicación que el Grupo Parlamentario Socialista, que el Partido Socialista en junio del año 22, por lo tanto hace más de un año, el Grupo Socialista votara en contra de una reforma similar. Solo tiene sentido que entendemos que esas cabriolas, que estos saltos mortales, que esta intencionalidad dialéctica responde a una cuestión, un único problema, y es que Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas. Por eso estamos aquí. Y esto lo sabemos todos. Bueno, pido disculpas por la poca calidad de sonido, pero me temo que vamos a tener que acostumbrarnos a cosas como esto. ¿Por qué? Pues porque, para que todo el mundo se entienda, dado que no todo el mundo hablaba en castellano, había gente que hablaba en catalán o en euskera o en gallego y no todo el mundo lo entiende, ha habido que habilitar un sistema de intérpretes y de pinganillos. Y por lo tanto, pues eso, ahora lo verán, en algunos cortes, pues no los vamos a escuchar en su versión original, sino en su versión karaoke, en su versión doblada, porque si no tampoco nosotros sabríamos lo que dicen. El problema es que cuando una persona habla en castellano y no se utiliza el sistema de doblaje, pues a veces ocurre lo que pasa ahora, que se escucha con eco la intervención de los diputados en el Congreso. Lo importante no es tanto la calidad, ya me gustaría que la calidad fuera estupenda, sino el argumentario, lo que dice el señor Semper. Y lo que dice es absolutamente irrefutable desde mi punto de vista. Oiga, si el Partido Socialista tenía tan claro lo que hoy tiene claro, ¿por qué hasta antes de ayer lo impidió? ¿Por qué cada vez que se votó en el Congreso de los Diputados el PSOE votó en contra? Esta es la pregunta del millón, que a mí me gustaría que el Partido Socialista respondiera con naturalidad, aunque naturalmente todos sabemos la respuesta. La respuesta también la ha dado el señor Semper. Es que ahora resulta que es condición sine qua non para que el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y ante ese argumento mayor, cualquier objeción cae directamente en desuso. Bueno, y luego ha pasado otra cosa, porque este es el enfado, digamos, argumental, de fondo, de los partidos de la derecha, pero hay quien ha querido exteriorizarlo con algo más que palabras, con hechos. Ese ha sido Vox. Y les voy a contar lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que estaba el señor Besteiro en el uso de la palabra hablando en gallego, como verán, y siendo doblado por los intérpretes del Congreso, como ahora verán. Y entonces ha hecho un amago Pepa Millán, que es la portavoz del grupo Vox, de interrumpirla. Y entonces Francina Armengol le ha dicho que no está en el uso de la palabra, lo escucharán enseguida. Se ha enfadado Pepa Millán, se ha enfadado todo el grupo parlamentario de Vox, con su máximo dirigente a la cabeza, el señor Abascal, se ha levantado y se ha largado. Hacer en definitiva que este Parlamento se parezca más al país que representa. Moito ao longo dos últimos anos. Se habló mucho a lo largo de los últimos años. Se habló mucho. Rodríguez de Millán no puede interrumpir a un orador en uso de la palabra, con cumplimiento del reglamento. Deje hablar al señor Besteiro y luego ya tendrá la oportunidad de tener la palabra cuando le toque. Por favor, señor Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador. Le ruego se siente y dejemos hablar al señor Besteiro. Este es el templo de la palabra. Y el uso de la palabra lo tiene el señor Besteiro.
Bueno, pues han enfadado y se han ido. Tengo que decir que en este caso concreto, en mi modesta opinión, tiene toda la razón del mundo la presidenta del Congreso. En lo único en lo que yo hoy le doy la razón a la señora Armengol. Yo creo que Vox quería un pretexto para poder, digamos, visualizar ese enfado, para poder tener un gesto que despierte simpatía entre su electorado, y lo han utilizado y se han ido. La verdad es que se han ido de una manera, permítanme que se lo diga, un tanto cínica, porque luego han vuelto. O sea, han ido, han cogido, en procesión, cada uno de ellos ha cogido el pinganillo que tenía en su escaño y lo han ido depositando en el escaño del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que estaba ausente, y se han ido por el pasillo. Pero luego, cuando llegaba el turno de la defensa de cada uno de los grupos parlamentarios, han vuelto. Y luego, efectivamente, Pepa Millán ha hablado en el Congreso de los Diputados para decir lo mismo, pero desde su escaño. Por lo tanto, ha sido una retirada, digamos, temporal, mucho más teatral, me parece a mí, que convencida. Por lo menos, insisto, esto naturalmente entra dentro de lo opinable. Esta es mi opinión estricta. Pero a quien le ha gustado mucho esa especie de división entre la derecha, eso de que se levante un grupo y se vaya mientras el otro le afeaba la conducta, porque el Partido Popular no estaba de acuerdo con la actitud de Vox, ha sido Gabriel Rufián. Es curioso porque se dice, no, si aquí vamos a autorizar el uso de las lenguas cooficiales, porque esto es un signo de unión. Pero a la hora de valorar lo importante de lo que ha ocurrido hoy, el señor Rufián no ponía el énfasis en la unión, sino exactamente en todo lo contrario, en la desunión. Bueno, ven cómo no es tan malo hablar en otras lenguas que rompemos a la derecha. Otra vez disculpas por la calidad del sonido. Insisto, nos vamos a tener que acostumbrar o vamos a tener que encontrar un sistema, no sé si anulando un canal o algo parecido, para poder escucharlo en el futuro un poco mejor. Bueno, en todo caso, Borja Semper, que ha sido el ponente, el ponente, el que ha defendido la posición en esta toma de consideración en representación del Partido Popular, aprovechando que Rufián estaba en esta tesis, le ha querido dirigir unas palabras que también me parece que están cargadas de sentido común. Porque claro, los independentistas, ¿por qué quieren que se hable catalán? Los independentistas catalanes. Los vascos euskera, los gallegos gallego, pero los independentistas catalanes, ¿por qué quieren que se hable catalán? ¿Porque de verdad es un síntoma de unión entre todos los españoles? ¿O porque lo que ellos pretenden es sencillamente ir utilizando algunos elementos que permitan reafirmar la identidad nacional y por lo tanto identitaria de la comunidad autónoma que ellos quieren excindir de España? Yo tiendo a pensar que la verdadera razón va en la dirección segunda, pero naturalmente ellos lo niegan. Ellos lo que dicen es lo contrario, que ellos lo que están ahí es defendiendo la libertad de la lengua. Y este es un argumento que a Borja Semper, déjenme que lo diga coloquialmente, le ha tocado las narices. Señor Rufián, los mismos que se empeñan en Cataluña en impedir que los niños y las niñas puedan ser escolarizados en su lengua madre, cuando su lengua madre es el castellano, hoy vienen aquí a rasgarse las vestiduras hablándonos de libertad lingüística. Y usted, igual que yo, sabe que esto es una trampa. Respuesta de Gabriel Rufián. Bueno, yo creo, señor Semper, que esto de que el castellano está perseguido, como ve, me cuesta enormemente. No es cierto, no es cierto. Creo que Cataluña es un país de acogida y creo que lo demuestra de forma constante y continuada. Yo me enorgullezco de esto. Me está costando mucho hablar castellano, porque está amenazado y perseguido. La ironía, la señora Rufián, que la utiliza con bastante profusión. Claro, hemos discutido tantas veces de esto que a mí ya me cuesta un poco incluso en recordarle al señor Rufián, porque me parece que esto contextualiza mucho sus palabras, que si se da una vuelta por aquellos comercios que han querido rotular en castellano y han sido multados, o si se va a tomar un café con aquellos padres que han querido escolarizar a sus hijos en su lengua materna y no han podido, pues a lo mejor le dicen que lo que acaba de contarnos en el Congreso de los Diputados es una milonga. Pero vamos, como parto de la base de que al señor Rufián no le interesa absolutamente nada llegar al fondo de la verdad, pues ¿para qué le voy a hacer yo esa recomendación? Si es absolutamente banal, absolutamente superflua, no va a servir absolutamente para nada. Bueno, este es un poco el apretado resumen, porque tampoco quiero extenderme mucho más, tengo más cosas que contarles de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, donde, insisto, el hecho fundamental, el hecho noticioso, que por primera vez hoy, 19 de septiembre, se ha podido hablar con toda normalidad en castellano, en catalán, en vasco y en gallego. Y los independentistas querían que eso no solo ocurriera en el Congreso de los Diputados, también querían que ocurriera en el seno de la Unión Europea, de las instituciones europeas.
Pero eso no lo han podido conseguir, al menos todavía. Porque hoy efectivamente en la Unión Europea se discutía si esa propuesta que hizo el señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, para poder hacer oficiales las lenguas cooficiales españolas, prosperaba o no. Al final no ha prosperado. No es que no haya prosperado de manera definitiva, no ha prosperado de momento, no ha prosperado sine die. Verónica Jorro. Los 27 han rechazado votar hoy la inclusión del catalán, del vasco y del gallego como idiomas oficiales de la Unión Europea, como pretendía España. Los países consideran la propuesta precipitada, pero Pedro Sánchez la necesitaba para conseguir el sí del fugado Puigdemont a su investidura. Y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas. Según ha explicado el ministro de Exteriores, el Gobierno ha propuesto retrasar la oficialidad del vasco y del gallego para facilitar una decisión que, como decimos, hoy no ha llegado. Es demasiado pronto para tomar una decisión final. Hoy mismo decía el ministro finlandés en catalán, y es que los 27 han aparcado la decisión hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la Unión Europea sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque. Más allá de las pegas funcionales y presupuestarias, lo que peor ven los Estados es la rapidez con la que se ha tramitado todo. La petición de Álvarez llegó a Bruselas en mitad del mes de agosto con el Gobierno español en funciones, y España pretendía que se aprobara en solo un mes después de haber trabajado el tema en una única sesión el pasado viernes. Bueno, lo hicieron deprisa y corriendo porque la negociación para poder constituir la mesa del Congreso de los Diputados pues se tuvo que hacer deprisa y corriendo después de las elecciones de julio. Pero claro, el Gobierno se comprometió a poner toda la leña en el fuego, toda la carne en el asador para conseguirlo, y no lo ha conseguido. ¿Eso quiere decir que los catalanes se han quedado satisfechos por el esfuerzo del Gobierno? Pues a medias. Hoy la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Playa, ha salido para decir, oiga, el Gobierno todavía tiene que cumplir lo que nos prometió que haría. Sigue siendo un compromiso que no se ha transformado todavía en una realidad, y el siguiente paso es que más pronto que tarde podamos celebrar lo que ya contábamos y queríamos celebrar hoy, que el catalán es una lengua oficial de pleno derecho en todas las instituciones europeas. Por eso es que quiero insistir aquí que la responsabilidad y el compromiso es toda del Gobierno español. Así que felices no están los independentistas catalanes, tampoco están enfadados, pero felices no están. Y sí que están enfadados, y además no lo disimulan absolutamente nada, los del Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué? Porque escuchábamos antes en la crónica de Verónica Jorro como el ministro Álvarez decía, bueno, pues para facilitar el trámite en la Unión Europea, primero vamos a priorizar el catalán, que se acepte el catalán, y luego ya, pues en una segunda jornada, daremos la batalla por el gallego y por el euskera. Y claro, esto de que postergan el euskera en favor del catalán, al PNV no le ha gustado nada. Pero nada es nada, y por lo tanto su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha lanzado un aviso. Yo, la verdad es que es una mala noticia, si es que esto es así, se confirma que desde luego en Euskadi no se entiende nuestra incomprensión más absoluta, y creo que desde Euskadi desde luego no se ve. Y esto no sé si va a dificultar o no una posible investidura de Sánchez, pero lo que sé es que desde luego no la facilita. Bueno, pues así están las cosas. Y es curioso porque fíjense, hoy, y ahora ya voy cambiando un poquito el tercio para volver al paisaje habitual estos días, que es el de la amnistía. Hoy se ha producido una declaración que tiene mucho que ver con lo de las lenguas y también con la amnistía de Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, como sabía que era un día histórico hoy en el Congreso de los Diputados, que por primera vez iba a poder hablar en catalán, pues él ha querido ir, y antes se ha puesto a tiro de los periodistas en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados para darle más empaque a la imagen televisiva, y entonces ha dicho, bueno, oiga, lo único que está ocurriendo, y es interesante escucharle, porque los independentistas no mienten un pelo, y dice, esto que ha ocurrido hoy ya estaba pactado, lo pactamos en agosto, lo pactamos para que se pudiera elegir a un presidente del Congreso de los Diputados que no formara parte del partido que había recibido más votos en las elecciones del 23 de julio. Y no solo pactamos lo del uso del catalán, el euskera y el gallego, no. En agosto, a cambio de constituir la mesa del Congreso que quería el PSOE, también pactamos la amnistía. Forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias.
y estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye evidentemente la amnistía. Es verdad lo que dice el señor Junqueras. Hoy se lo han preguntado a la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ella no lo ha desmentido. Me gustaría saber si estas palabras del líder de Esquerra se corresponden con la verdad de lo negociado. La tranquilidad ante todos los españoles y españolas de que este es un gobierno y su presidente que ha protegido la Constitución y su aplicación en todo el territorio de España durante los últimos 5 años. Creo que no hay mayor tranquilidad que esa. Es muy cansino, ¿eh? Escuchar a la ministra portavoz, de verdad que es un ejercicio de paciencia infinito cada vez que comparecen, ya sea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros o en cualquier otra comparecencia, porque nunca dice nada. Pero en este caso no decir nada ya es decir algo, porque la pregunta era muy clara. La pregunta de Mariano Alonso era, ¿es verdad lo que ha dicho Junqueras? Y la ministra podría haber dicho sí o no, o a medias, pero no ha dicho eso, ha salido por peteneras, verdes las han segado. Bueno, vale, o sea que usted no lo desmienta, pues aquí el que no calla otorga. Y esta es la interpretación que están haciendo naturalmente todos los medios de comunicación. Si fuera falso de toda falsedad lo que ha dicho Junqueras, el gobierno no hubiera tenido seguro ningún reparo en desmentirlo, pero no lo ha desmentido, ergo debe ser verdad. Es decir, debe ser verdad que en agosto el gobierno pactó con Esquerra Republicana de Cataluña la amnistía. Y además advirtiendo, también lo ha dicho hoy en público el señor Junqueras, que una amnistía que para nada presupone que ellos vayan a pedir perdón o a mostrar arrepentimiento alguno. Es que no entendería que nadie deba arrepentirse de aquello que en ningún momento ha constituido un delito. Al contrario, quien debe arrepentirse es aquellos que han impedido derechos democráticos tan básicos como, por ejemplo, el derecho al voto. Pero es evidente que votar en ningún caso es un delito. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Junqueras. Y lo ha dicho ¿por qué? Bueno, pues porque le interesa, saben ustedes que para tener un poco la clave, ustedes ya la tienen, porque es que lo repetimos todos los días. Pero ¿por qué cada vez que hay un logro de esta naturaleza salen los dos partidos para apuntarse la medalla? Porque las relaciones entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña no están atravesando por un buen momento. Por lo tanto, lo que quiere Esquerra es, oiga, que todos los votantes independentistas catalanes sepan que esto lo hemos conseguido nosotros. Ha sido nuestra negociación. Esto y tantas otras cosas durante la legislatura pasada. No se equivoquen, no premien al señor Puigdemont por esto. Esto nos corresponde a nosotros, porque nosotros sabemos negociar. Cada uno negocia como cree oportuno. Esquerra Republicana negocia para conseguir cuestiones tan significativas como las que acabo de describir. Insisto, sacar a los presos de la cárcel, reformar el Código Penal, suprimir el delito de sedición, reformar el delito de malversación. Esperemos que Junts quiera sumarse definitivamente a esta vía. Martes 19 de septiembre de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Banco de España mantiene sin cambio la previsión de crecimiento de la economía española para 2023 en el 2,3%, pero eleva 4 décimas la inflación hasta el 3,6% debido principalmente al repunte experimentado por los precios del petróleo durante el verano. Esta es la principal conclusión del último informe trimestral del Banco de España que se ha publicado este martes y que coincide también con la previsión de crecimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Leticia Vaquero. Tanto la OCDE como el Banco de España creen que el crecimiento económico de nuestro país va a ser este año del 2,3% debido a la fortaleza del empleo y a un mayor dinamismo que el resto de la eurozona. El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos lo mantiene como hasta ahora, no así la OCDE, que ha revisado por segunda vez al alza en lo que va de año el dato, el cual está por encima de la previsión que el propio gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a la Comisión Europea, que era del 2,1%. El ministerio dirigido por Nadia Calviño ha destacado en un comunicado que el crecimiento español va a ser casi 4 veces superior al de la media de la zona euro, que será del 0,6. Sin embargo, no cuenta que el país que más cayó en 2020, el año de la pandemia, fue el nuestro, con una contracción del 11,2%. La cosa cambia para el 2024, donde se prevé una desaceleración económica considerable. El Banco de España, tras lo observado este verano, acaba de avisar del debilitamiento de la economía española, rebajando el crecimiento previsto del 2,1% al 1,8%. Lastrado, dicen, por un final de año por las subidas de tipos y el encarecimiento de la energía, entre otros.
El Tribunal Supremo ha estimado los 3 recursos del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decidiera no ascenderle a general de brigada en octubre de 2021. Este nuevo frente judicial supone otro varapalo para Grande Marlaska, después de que el alto tribunal dijera que el cese de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid fue ilegal. Recordamos que por esto el ministro tuvo que reponerle el pasado mes de julio. Los motivos de la sentencia de ahora se conocerán en los próximos días. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos planteados por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, contra 3 reales decretos de nombramiento de generales de dicho cuerpo con fecha octubre de 2021, al considerarse este relegado en ascensos a los que alegaba tener derecho. El tribunal, en los términos solicitados en las demandas, acuerda la anulación de los nombramientos y ordena la retroacción de los procedimientos para que se emita el informe del director general de la Guardia Civil previsto en la ley que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de general de brigada y de coronel. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que los ascensos fueron propuestos por el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, tramitados por el Ministerio de Defensa de Margarita Robles y aprobados en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. El Ejecutivo, dicen, ascendió a general a otras 3 personas de forma aleatoria con menos cualificación que Pérez de los Cobos y sin efectuar la tramitación que exige la ley. Hoy el Gobierno ha reconocido la existencia de una alarma social ante casos de falso desnudo de menores con inteligencia artificial. Esta preocupación llega después de la denuncia de varios padres de Almendralejo, en Badajoz, por la presunta manipulación con inteligencia artificial de imágenes de sus hijas menores de edad sin ropa. Preguntada sobre si es necesario regular este tipo de tecnología en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado que ya se han tomado medidas. Han sido distintas las normas que hemos aprobado, esa ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia contemplaba ya esas nuevas formas de violencia que se están produciendo como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, del uso de las redes, de las pantallas. Existe una preocupación social que está siendo acompañada por parte del Gobierno y, desde luego, confiar tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad que se han puesto a estudiar el asunto como en la Fiscalía y en los órganos judiciales que tendrán que juzgarlos. La concentración de la selección española femenina de fútbol se realizará finalmente este martes en Oliva, en Valencia, donde las jugadoras quedarán concentradas antes de viajar a Suecia, país donde disputarán el primer partido de la Liga de Naciones. Las primeras jugadoras han acudido finalmente a la convocatoria de la Federación, a pesar de que en un primer momento presentaron su renuncia, aunque esto no significa que el conflicto interno esté solucionado. Esta tarde, una vez reunidas al completo, las jugadoras mantendrán una reunión con Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, en la que se buscará acercar posturas antes de comenzar los entrenamientos de mañana miércoles. Hoy también, tras la reunión del Consejo de Ministros en funciones, la portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado el apoyo del Ejecutivo a las jugadoras. Nosotros queremos que haya cambios, que sean rápidos, que se restablezca la confianza de las jugadoras y, lo más importante, lo que queremos es verlas jugar y verlas ganar. Ya nos han demostrado que son campeonas del mundo. Es muy importante esta cita pendiente que tienen en el próximo partido en Suecia para esos próximos Juegos Olímpicos y, por tanto, el Gobierno lo que apoya es a las campeonas y las quiere ver jugar. Esta mañana los ministros europeos de Educación y Universidad se han reunido en Zaragoza, donde el debate se ha centrado en temas como la equiparación de títulos en toda Europa o la bajada de las tasas universitarias. La hoja de ruta de la Unión se marca como objetivos que esos títulos sean equiparables en 2025, pero no se alcanzará su homologación para todos los países hasta 2030. Además, se ha hablado de la lucha contra la segregación en la educación. La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Pilar Alegría, ha apostado este martes por seguir cimentando los valores europeos en la educación. Saben que vamos a abordar 2 cuestiones fundamentales. La primera, y muy importante, es esa equiparación de las competencias de nuestros estudiantes. Especialmente hablamos de los estudiantes de bachillerato y también formación profesional, y desde luego un área que es fundamental y del que todos los ministros y ministras queremos debatir, que es la importancia de seguir cimentando esos valores comunes europeos y esa convivencia democrática, que son los valores que nos han traído aquí.
Y los viajes del Imserso ya tienen fecha de inicio, la segunda quincena de octubre, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. La nueva temporada arrancará después de que la justicia haya desestimado los recursos presentados por varias agencias contra la adjudicación de todos los lotes de viajes al grupo Aboris. De esta forma, el programa del Imserso ahora incluye unas 880.000 plazas, que son 70.000 más que la temporada pasada. Y cambiamos de asunto porque la Policía Nacional ha detenido en Tarragona a 2 hombres de 19 y 21 años de edad como presuntos autores de un asesinato y robo con violencia cometido contra otro varón que era el padrastro de uno de los arrestados en la localidad de Elche, en Alicante, Juan Enrique Monjor. La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a 2 hombres de 19 y 21 años de edad como presuntos autores de un asesinato y robo con violencia cometido contra otro varón, que era el padrastro de uno de los arrestados en la localidad de Elche, en Alicante. La investigación se iniciaba la noche del 17 de septiembre tras el aviso por parte de los vecinos de la víctima de uno de los familiares al extrañarse de ver sangre en el rellano de su vivienda y que la víctima no contestase a las llamadas. En el lugar, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de un varón de 69 años con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. El hombre presentaba heridas contusas en la cabeza y heridas de arma blanca en el cuello, por lo que se activaba el protocolo para delitos violentos. Y como cada año cuando llega septiembre, los líderes del mundo se congregan en el cuartel general de las Naciones Unidas en Nueva York para celebrar la Asamblea General. En el encuentro de este año, los representantes de más de 140 países discutirán los principales problemas que afectan al mundo. La guerra de Ucrania, el apoyo a los países del sur o el cambio climático son los temas que protagonizan este encuentro que acaba de arrancar, aunque con algunas ausencias como la del presidente de China Xi Jinping y el de Francia Emmanuel Macron. Sí asiste, sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque se espera que sea uno de los grandes protagonistas de esta Asamblea General de la ONU. En casa de Herrero, Es Radio.